Las enfermedades no empiezan en los órganos, empiezan en el cerebro. Nosotros no sufrimos por lo que ocurre o por lo que los demás hacen. Nosotros solo podemos sufrir por cómo interpretamos lo que ocurre o lo que los demás hacen. Las damos casi que por entendidas, porque así es, y no nos cuestionamos si es realmente así o si de donde la traigo, la persona de la cual la aprendí o la heredé, son coherentes en su vida o son conscientes, o mejor dicho, no han enfermado o muerto por eso. Porque cuando eso sí sucede, estamos repitiendo algo que quien nos lo enseñó está sufriendo, ¿no? Entonces sí, es exactamente eso. Entrar en el tema es que no es lo mismo sanar que curar, ¿sí? Claro. Sanar es transformar la vida que nos llevó a doler el cuerpo o a la manifestación física tal, y curar solamente es quitar dolores. Y nos han educado a simplemente curar. Un medicamento, no estoy diciendo que esté mal, ¿sobre qué trabaja? Sobre la parte física de la biología, el organismo, ¿sí? No trabaja sobre la parte emocional. ¿Qué quiere decir? Que en la composición de emoción está trabajando solo sobre la emoción, que es la parte física, la parte de la masa o la materia. Por eso no tenemos pastillas para ser felices ni para estar tristes. No las hay. Entonces, para curarnos tenemos un montón de métodos. Para sanarnos hay uno solo, se llama conocimiento o autoconocimiento. Y es lo que compartían los grandes hombres, como entre ellos, por ejemplo, Jesús, ¿no? El autoconocimiento. Solo una persona que se conoce comprende por qué hace lo que hace. Y cuando comprende por qué hace lo que hace, puede transformar eso que hace. Todas las enfermedades, no algunas o casi todas las enfermedades. Luego quiero repetir. Todas las enfermedades son sanables, todas, pero no dependen del terapeuta al que vas, depende de la persona y de su propio proceso y de la capacidad de transformación que tiene a través de lo que está comprendiendo. Por eso sabio no es el que entiende mucho o estudia, sino el que hace con eso que entendió o estudió. Siempre le digo a mis clientes cuando de repente vienen y me dicen, en algún punto, ay, no puedo con esto, me cuesta esto, le digo, no te olvides que hablas con una persona que viene de un síndrome de Tourette. O sea, yo no te estoy pidiendo algo que yo primero no pude hacer. Lo que intento es que vean que si yo pude, todos podemos. Y que si yo pude con un síndrome, mañana cualquier persona con cualquier enfermedad también puede sanarla. Pero no depende del terapeuta o del exterior, sino de uno. Lo que tenemos que entender primero es la vida entera de los seres humanos, toda la vida entera de los seres humanos, como decía Platón, ¿sí? Tiene un trasfondo emocional. Entonces acá es donde empieza lo lindo de comprender que las emociones o ser un ser emocional no es solamente ser un ser físico, ni tampoco ser solamente, como por ahí algunos dicen, ser un ser energético o espiritual. Es una composición de energía y de materia. Y esa composición o esa unión la hace el órgano más cañón que existe, por no decir otra palabra, que es el cerebro. Por eso las emociones son absolutamente cerebrales, no son universales, no son parte de la naturaleza del universo, son parte de la creación humana. Las emociones son para sentirlas, no para vivir a través de ellas, porque son creaciones de nuestro cerebro. El ser humano que logra dominar, para dominarla o manejarla, primero hay que conocerla, y para conocerla hay que conocerse. Las emociones es una persona que no actúa debido a sus emociones, sino que actúa libre de ellas, pero las siente a todas las emociones, ¿sí? La energía, el movimiento lo hace nuestro cerebro, pero la energía proviene del universo, el entorno, el ambiente en donde estamos. Por eso siempre digo, de la misma forma en que no nos vestimos igual cuando hace frío que cuando hace calor, no sentimos lo mismo, ni siquiera hormonalmente tenemos la misma producción cuando estamos en un lugar que sentimos miedo o cuando estamos en un lugar que sentimos tranquilidad. Y esa percepción la hace nuestro cerebro, ¿sí? Eso es ser un ser emocional. Es decir, nuestro cerebro tiene que percibir el entorno en el que se encuentra, el universo, tanto micro como macro, para comportarse orgánicamente acorde a él. Nosotros no creamos la vida de aquí para adentro, eso es una mentira. Nosotros pertenecemos a un universo y esas leyes están unidas al universo. Y yo actúo correspondiente
orgánicamente a ese entorno. Por eso siempre digo, nosotros no sufrimos por lo que ocurre o por lo que los demás hacen. Nosotros solo podemos sufrir por cómo interpretamos, cerebro, emoción, lo que ocurre o lo que los demás hacen. Todo es nuestra interpretación. Esas son las emociones. Por eso, si yo te pregunto qué es la tristeza o qué es la alegría, seguro vas a dar una definición distinta a la mía. Cuando nosotros empezamos a entender que cada órgano tiene una correlación cerebral, eso está dentro de las 5 leyes biológicas. Empezamos a entender que la forma en la que yo activo mi cerebro, activo mis órganos. Empiezo a dar cuenta que las enfermedades no empiezan en los órganos, empiezan en el cerebro. Es el cerebro que mueve todo, de la mano con el corazón, pero es el cerebro que da la dirección. Entonces la persona empieza a sanar. ¿Por qué? Porque si yo vivo azul y me enfermo por vivir azul, ¿sí? Si yo vivo negro, mi expresión física va a ser distinta, va a ser negro, o va a tener que ver con el negro, no con el azul. Entonces, cuando yo cambio eso, recodificamos nuestra genética. Al recodificar nuestra genética, nuestro cerebro entiende la vida desde otro punto. Al entenderla desde otro punto, nuestra expresión física y orgánica es distinta.